al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta vez estamos en el Colegio de Abogados de Pichincha con su vicepresidenta, la doctora Ana Belén Guerrero. Doctora, buenos días, gracias por recibirnos en su despacho. Desde el colegio, desde el gremio de los abogados de la provincia, ¿qué se piensa del problema político, jurídico, constitucional que ahora mismo vive el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, el país vive momentos difíciles, tanto en el ámbito de la crisis de seguridad que estamos atravesando, como en el ámbito, en efecto, político, frente a un inminente juicio político al presidente de la República. Bueno, frente a eso podríamos señalar que desde el Colegio de Abogados pues hemos demandado que el gobierno aplique una política pública en la que se enfrenten todos estos problemas de seguridad y con la finalidad de que no se vulneren los derechos de la ciudadanía, ¿no? Y en cuanto al ámbito político, bueno, eso ya más sería a título personal, podría señalar que lamentablemente toda esta situación ha dado cuenta de que desde el Ejecutivo existe claramente actos de corrupción, ¿no? El hecho de que el cuñado del presidente de la República esté inmiscuido en esta serie de situaciones que tanto medios de comunicación nacional como a nivel internacional se ha difundido, ¿no? Estos operadores políticos como Luque, como Cherres, inmiscuidos e incluso se habla de vínculos con la mafia albanesa, pues todo eso realmente es lamentable. Obviamente como ciudadanos y como representantes del gremio de abogados pues rechazamos ese tipo de situaciones y esperamos que en la Asamblea Nacional pues se desarrolle el proceso en el ámbito del respeto de los derechos, del debido proceso, pero sobre todo creo que lo que se requiere es verdad, ¿no? Es conocer de este tipo de situaciones y que no queden en la impunidad, ¿no? Si hay actos de corrupción tienen que ser sancionados. ¿Usted cree que hay suficientes causales, aunque la Corte Constitucional redujo a uno de peculado, para que el señor presidente Guillermo Lasso sea censurado y destituido en la Asamblea? Bueno, ahí sí quiero repetir nuevamente, desde mi punto de vista personal, existen pruebas contundentes respecto de la participación, el conocimiento del presidente de la República respecto de hechos, contratos y el desmedro que el Estado vive o que el Estado, el perjuicio que el Estado vive a través de todas estas situaciones, estos contratos y estas actuaciones malhadadas de varios funcionarios. Entonces yo creo que ahí radica todo, el hecho de que el presidente de la República sí conocía de estos hechos. Entonces, desde mi punto de vista personal, debe haber una sanción hacia el presidente de la República. Es un juicio político, es un juicio en donde se pone en evidencia que la máxima autoridad no ha cumplido con su papel de salvaguardar los intereses del Estado ecuatoriano y de toda la ciudadanía. Las instituciones del Estado ecuatoriano, llámese Ejecutivo, Asamblea Nacional, Corte de Justicia, todo eso, están realmente desacreditadas. ¿Qué piensan ustedes como usted vicepresidente de un gremio, el gremio de los abogados, respecto a la justicia? Hay mucha falta de credibilidad, del asunto de la impunidad, un sinnúmero de cosas que la gente ya no cree. Por eso incluso ahora se habla de la justicia por mano propia. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, definitivamente la justicia ecuatoriana atraviesa por una crisis, ¿no? Por una crisis institucional que se refleja en los ámbitos jurisdiccional y en el ámbito administrativo también. Evidentemente hay jueces y juezas que no cumplen con su papel y que evidentemente han dejado en impunidad casos muy graves cometidos en contra de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, desde el gremio hemos demandado del Consejo de la Judicatura, que es la entidad que tiene que impulsar una serie de situaciones frente a la justicia y que no las ha hecho. Como por ejemplo, el tema de una justicia modernizada, una justicia eficiente, una justicia que rinde real acceso a las y los ecuatorianos a la justicia. Asimismo, el tema de la evaluación de los jueces y juezas. Un juez, unos funcionarios públicos
sea quien sea, que no sean evaluados, se deja las puertas abiertas a que cometan cierto tipo de hechos como los hemos visto. Entonces, sin generalizar, por supuesto, porque hay buenos elementos, buenos operadores y operadoras de justicia, gente ética, gente que cumple a cabalidad su función. Sin embargo, hay estos otros elementos que desdicen y desdibujan la figura de la función judicial, y en ese sentido hemos demandado desde el gremio de abogados que se tomen una serie de acciones, ¿no?, efectivas y puntuales, y sobre todo que sean de carácter urgente, ¿no? Porque el hecho de que simplemente se le suspenda a un juez o una jueza durante un tiempo determinado y quizás no se llegue a un sumario disciplinario y ese juez retorne a sus funciones, implica precisamente eso, que la impunidad se concreta. Entonces, en ese sentido, demandar del Consejo de la Judicatura el cumplimiento de sus funciones que están determinadas en la Constitución de la República. Los abogados son otros protagonistas directos en el asunto del manejo de la justicia. ¿Qué pasa con los abogados? Se habla de abogados y abogados que son facilitadores de muchos actos de corrupción, tanto en la Administración de Justicia como operadores particulares. ¿Qué pasa? Ustedes que están manejando como gremio y contacto directo con los abogados, ¿falta ética, falta formación? ¿Qué ocurre? Bueno, yo diría en ese sentido que la gran mayoría de abogados y abogados del país ejercen su profesión desde un punto de vista ético y desde un punto de vista del derecho al ejercicio de la profesión, que es el derecho al trabajo. Entonces, evidentemente, como en todos los ámbitos, pueden haber personas que no hagan las cosas adecuadamente y que cometan irregularidades. Eso es indiscutible. Sin embargo, para eso mismo están las entidades de control. Por eso le decía, en el ámbito, por ejemplo, de jueces y jueces, existe la Contraloría General del Estado, existe la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, que tiene que jugar un papel, y la propia Fiscalía. Asimismo, en el ámbito de los abogados, si cualquier persona, no solo un abogado, cualquier persona en cualquier ejercicio de su profesión, en el ejercicio de la profesión que sea, comete alguna irregularidad, debe ser investigado y debe ser sancionado, por supuesto que sí, pero insisto, no se puede generalizar y sobre todo no se puede penalizar el ejercicio de la profesión. En todo caso, el papel de la academia, donde se forman los abogados, ¿cómo está ese papel? Porque usted habrá oído, abogado, alguna gente le toma como sinónimo de algunas cosas incorrectas. Sí, bueno, eso es lamentable porque en realidad esta profesión es una profesión importante que nos permite, por ejemplo, defender a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Lo digo desde mi espacio, desde lo que trabajamos mucho en el propio colegio con un observatorio de género y diversidad en donde se defienden los derechos de las mujeres y se trabaja por la erradicación de la violencia contra la mujer. Es una profesión que permite precisamente avanzar hacia eso, hacia el respeto de los derechos de todos y todas. Entonces sí, evidentemente la academia juega un papel y en eso también tiene mucho que ver el hecho de que las entidades estatales que regulan y que son las encargadas de día a día ver que, desde la academia, desde las facultades se esté ejerciendo y se esté haciendo lo mejor que se pueda, pues tienen que cumplir ese papel, ¿no? Para eso están. Y evidentemente ya como gremio, desde el gremio de abogados, pues nos hemos propuesto y en nuestro plan de trabajo está todo un proceso de capacitación que incluye el tema precisamente de ahondar en este tema de la profesión y de que la profesión sea el compromiso que todos y todas hemos hecho de trabajar para los más vulnerables. Hay una preocupación de muchos abogados respecto a lo último que decidió el Consejo de Seguridad del Estado, que se reunió la semana pasada, del asunto de declarar terroristas a los grupos organizados y que los abogados que defiendan a estos grupos podrían también caer y ser un poco acusados y se habla de altas sanciones. ¿Qué piensa el Colegio de Abogados? O sea, por un lado está la declaratoria del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, sobre grupos organizados ser declarados terroristas, y lo que usted menciona está por otro lado, que es por el Código Orgánico Integral Penal, y que sí, y que consideramos que eso hay que analizarlo a profundidad y, de ser necesario, presentar una acción de inconstitucionalidad, porque tal como está planteado
planteado podría significar, como le dije hace un momento, el penalizar la carrera de los abogados, ¿no? Cuando un abogado a lo mejor brinda sus servicios de asesoría, pero no sabe que cierto cliente puede estar involucrado en algún tema irregular, pues eso no todos no tenemos pues la forma de adivinar que una cosa así puede suceder. Entonces, sí nos preocupa y eso hay que hacer un análisis profundo. Y por el otro lado está el tema de la declaratoria de organizaciones criminales como terroristas. Pues ahí simplemente yo podría decir el país vive momentos difíciles y lamentablemente este gobierno no tomó medidas a su tiempo y dejó que la violencia escale, y frente a esto en este momento está tomando medidas desesperadas, y lo único que ya a título personal a mí me preocupa es que en ese sentido y en ese ámbito se vulneren derechos de inocentes, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia y a nivel regional hay antecedentes de el hecho de que se hayan violado los derechos humanos de las y los ciudadanos. Entonces, esa es una preocupación y en tal caso lo que debemos estar es muy pendientes de que eso no suceda. Con esto terminamos. Desde el retorno a la democracia, a fines de la década de los 70, se hablaba del manoseo de la justicia, de la metida de mano de la justicia. Se habló un momento, Febres Cordero y los socialcristianos manejaban la justicia. Vino el correísmo, que el correísmo manejaba la justicia. Vino el señor Moreno, Moreno maneja la justicia. Lazo maneja la justicia. O sea, es tan vulnerable la justicia, tan apetitosa como para manosear la justicia ecuatoriana. Bueno, lamentablemente, como usted dice, desde el retorno a la democracia, el país no ha contado con una democracia o con el ideal de democracia y con el ideal de justicia al mismo tiempo. Entonces, porque en un Estado de derechos y justicia como el que tenemos a partir de la Constitución del 2008, pues evidentemente lo que se requiere es una justicia independiente. La independencia de la justicia es un ideal que aún no alcanzamos. Y como usted lo ha dicho, por ejemplo, podemos recordar que hace no mucho se utilizaba jueces y fiscales para perseguir a opositores, para criminalizar la protesta social. Y esa fue y será una preocupación de todas las organizaciones sociales. A cuenta de muchos temas no pueden venir a criminalizar la protesta social. La protesta social tiene su razón y su asidero. En este momento, por ejemplo, vivimos un proceso en el que hay un olvido, una desinversión en las áreas social, en salud, en educación. Entonces, sí, por supuesto que nos preocupa. Y en efecto, hay que avanzar y no hay que desmayar en alcanzar en algún momento ese ideal de justicia independiente. La justicia ha estado siempre en manos del poder de turno. Con esto termino muy corto. Usted como abogada, como mujer, ¿qué está haciéndose aquí desde el colegio por la violencia de género y el asunto del feminismo? Sí, bueno, el Colegio de Abogados de Pichincha tiene desde hace 6 años un observatorio de género y diversidad en el cual se busca o se ha buscado principalmente el tema de trabajar con operadores de justicia para sensibilizar en materia de género, para que exista esta perspectiva de género al momento de juzgar, ¿no? Porque la justicia, con todos estos antecedentes de lo que hemos hablado, de que aún no alcanzamos ese ideal de justicia que dé acceso a todos y todas, en el ámbito de las mujeres es aún más complejo porque hay todos los estereotipos de género, aún jueces y juezas y operadores de justicia en general no aplican esta perspectiva de género, lo que significa para las mujeres todo lo que se vive en el ámbito de la violencia, ¿no? El ámbito de la desigualdad. Entonces, en eso hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con capacitación a operadores de justicia y hemos sostenido a lo largo del trabajo de este observatorio un trabajo para visibilizar los hechos de violencia y para trabajar en el ámbito de su prevención y erradicación. En eso hemos hecho trabajo conjunto con muchas organizaciones que trabajan también en este ámbito, con instancias como la Corte Nacional de Justicia, a la cual, por ejemplo, en un trabajo conjunto con otras organizaciones, presentamos un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que tienen que ver justamente con, afinar muchos artículos que ya están sobre temas de violencia y proponer otros. Muy bien.
estamos todavía esperando la inauguración de la justicia, como diría el expresidente extinto Jaime Roldós Aguilera. Señoras y señores, esta ha sido la comparecencia de la doctora Ana Belén Guerrero. Ella es vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Hasta la próxima y seguiremos hablando de este y muchos temas que nos preocupan y nos interesan. Al despertar, al despertar.